Entonces, tenemos un potencial eléctrico que tiene esta forma. A es una constante, obtenga la expresión para el campo eléctrico, encuentre A y luego calcule el campo eléctrico en esa región, en este punto. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a un repaso. Recuerden que el potencial es energía potencial por unidad de carga, es simplemente la integral de línea de E punto de L. Recuerden que ustedes vieron el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice que la operación inversa a integrar es la derivada, o derivar es la operación inversa a la integral. Pero resulta ser que si yo para calcular el potencial integro el campo eléctrico, entonces para calcular el campo eléctrico a partir de potencial, simplemente derivo. Ahora, es en el caso que solo tengo campo eléctrico en X. Esto es la famosa derivada parcial. Ustedes para el laboratorio de física 1, espero que el profesor les haya explicado eso. Para el cálculo de incertidumbres, ustedes hacían derivadas parciales. Y en física 2, ahorita están en series, pero creo que en unas cuantas semanas van a haber derivadas parciales. Es fundamental ver esa parte de derivadas parciales porque absolutamente muchos modelos de la vida real se modelan mediante funciones de varias variables, es decir, derivadas parciales. Entonces, resulta ser que el paralelo a esto es campo eléctrico es igual a la derivada. Pero vean que el campo eléctrico, y lo vimos en el capítulo 1, era una función vectorial, es decir, la componente X del vector puede tener X, Y, Z. La componente Y del vector puede tener variables X, Y, Z. Y la componente Z también puede tener variables X, Y, Z. Y esto va en dirección K. Aquí es J sombrero. Entonces recuerden que eso es simplemente vector E. Todo vector se puede escribir de la forma EX en dirección Y más Y en dirección J más Z en dirección K. Entonces, resulta ser que esta derivada se calcula así. Esto es algo llamado NAPLA. Es una letra griega. Se llama operador gradiente. NAPLA es simplemente aplicar las derivadas, pero de forma vectorial. Entonces, vean, si yo tengo E y es igual a NAPLA, o sea, y esto es el potencial. Recuerden que el potencial es una función escalar, no es un vector, es una función común y silvestre. Vean que yo puedo hacer, mira, eso simplemente, recuerden cuando ustedes hacían las derivadas temporales en física 1, yo puse como este por este en dirección Y, más este por este en dirección J.
más este por este en dirección K. Entonces, en resumen, el campo eléctrico es simplemente este por este, o sea, la derivada parcial con respecto a X del potencial en dirección Y, más este por este, derivada parcial de V con respecto a Y, más este por este, derivada parcial de V con respecto a Z para en dirección K. Profe, ¿pero qué significa eso de derivada parcial, la santísima? Bueno, ustedes en física 1 lo vieron. Es simplemente derivo respecto a la variable y todo lo demás es una constante. Y listo. Entonces, por ejemplo, para esta derivada parcial, yo voy a agarrar V, lo voy a derivar con respecto a X y las demás variables, Y y Z, van a ser constantes. Para esta derivada parcial, voy a derivar el potencial con respecto a Y, o sea, Y va a ser mi variable, y entonces las demás variables van a ser constantes, salen de la derivada, es decir, X y Z son constantes con respecto a esta derivada parcial. Y para esta derivada parcial, voy a agarrar V, la derivo con respecto a Z, y X y Y van a ser constantes. Eso es una derivada parcial. De hecho, ustedes lo vieron en física 1 para el cálculo de incertidumbres. Espero que les hayan enseñado eso. Entonces, vean, ahora, ahora sí, vean que entonces yo a esto le puedo llamar, lo que acompaña ahí se llama componente en X del campo eléctrico. Lo que acompaña a J se llama componente en Y del campo eléctrico. Y lo que acompaña a Z se llama componente en Z del campo eléctrico. Vean que eso es aplicación de vectores. Yo por eso les estoy haciendo la advertencia a los chicos de física 1 que recuerden que la parte de vectores la van a usar una y otra vez en la parte de física 2. Es muy normal y cuando yo llevé física 2 en la UCR, pues cuando el profesor me empezó a mostrar esto, yo no recordaba mucho la parte de vectores, pensé que ya vectores se fue. Y no, para nada, nunca estuve tan equivocado en mi vida, lo usé toda mi carrera. Entonces, bueno, hagamos X. X es derivar V con respecto a X. Ahora, por cierto, voy a hacer un anuncio. Vamos a ver, haremos. Entonces, vean, tenemos derivada parcial con respecto a X. Entonces, derivada parcial con respecto a X. ¿De quién? Del potencial. Pero el potencial es a z cuadrado. No, a x cuadrado, perdón. Más, bueno, menos 3y cuadrado más z cuadrado. Entonces, voy a explicar esta derivada parcial y las demás las voy a obviar. Entonces, la componente x de mi campo eléctrico sería este por este, derivada parcial con respecto a x de ax cuadrado menos este por este, derivada parcial de 3y cuadrado con respecto a x, más derivada parcial con respecto a x de z cuadrado. Ahora, ¿qué es lo lindo de esto? Que las Profe, derivadas parciales, una pregunta, digamos, el 3 ya la 2 no lleva la también. no, verás que no te escuché, perdón, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Perdón, digamos, en la primera usted pone que es a multiplicado por x a la 2, ¿verdad? Sí, tenés toda razón. Me hizo falta un A. Era eso, ¿verdad? Sí, sí, era eso. Ok, sí, me hace falta un A. Gracias por eso. Entonces, vean, esta derivada parcial es como ser, ojo, si yo a esto le llamo, no sé, G, vean que mi G' es 2 por A por X.
Porque la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces vean que x es 2 por a por x. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es la derivada parcial de esto con respecto a x? Recuerden que para derivadas parciales, x es la variable y todo lo demás va a ser una constante. Es decir, esto se anula porque no depende de x. Esto se anula porque no depende de x. Entonces, ven, ya calculé mi componente x del campo eléctrico. Ok, ¿cómo vieron esta parte? Prueba. Fácil, profe, fácil. ¿Todo bien, profe? Genial. Ahora hagamos la siguiente derivada parcial. Y es simplemente agarrar la derivada parcial con respecto a y de el potencial, pero el potencial es a x cuadrado menos 3y cuadrado más z cuadrado. Entonces vean que esto se vuelve muy repetitivo porque, bueno, voy a distribuir este por este, este por este, este por este. Entonces, vean que, entonces, E por Y es derivada parcial con respecto a Y de ax cuadrado menos derivada parcial con respecto a Y de a 3y cuadrado más derivada parcial con respecto a Y de z cuadrado. Entonces, de nuevo, es una derivada parcial con respecto a Y. Todo lo que no sea Y va a ser una constante. Entonces, yo sé que claramente esto se hace 0 y esto se hace 0. Porque z no depende de Y x tampoco. Entonces, tenemos que E sub Y sería menos la derivada parcial con respecto a Y de entonces ven, 3 y a son constantes, salen de la derivada. La derivada de y cuadrado es 2y, o sea, me quedaría menos 6 veces a por y. ¿Todos entendieron esa derivada? ¿Hay alguna duda? Pero yo me perdí en esa derivada. ¿En qué parte te perdiste? En esa que está haciendo en azul, Ajá. en donde saca el A3. Ok, hagámoslo paso a paso. No te preocupes, vamos a ver. Entonces, a por 3 por y cuadrado. Nota que vos estás derivando con respecto a y. Entonces, todo lo que no sea y es constante. Entonces, ¿te acordás de cálculo 1? Que, por ejemplo, yo tenía derivada de x de una constante por una función, pues eso es igual por regla a la constante por la derivada de f con respecto a x. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, mira, bueno, 3 y a son constantes, entonces me salen de la derivada. 3a y me queda derivada con respecto a y de y cuadrado. Y nota que esta derivada, la derivada de y cuadrado es 2y. Entonces, obtenemos que la derivada con respecto, bueno, el campo eléctrico en y sería menos 3a por la derivada con respecto a y de y cuadrado. Y eso nos dio 2y. O sea, sería menos 6a por y. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya ahora sí le agarré el toque. Genial. Entonces, vean que eso de derivadas parciales no es nada del otro mundo. Ustedes ya lo habían aprendido ya en física, ¿no? Espero que se los haya mostrado en la parte de incertidumbres. De hecho, si algunos de ustedes se quieren ir por la parte de metrología, ustedes que son algunos que son, ustedes son químicos, en la parte de la ciencia de mediciones, pues toda la teoría de la ciencia de mediciones son puras derivadas parciales. Entonces, ahora, la última es la derivada con respecto a z. Entonces, ok, z es
derivada parcial con respecto a z de a x cuadrado menos 3y cuadrado más z cuadrado. Con base a los ejemplos anteriores, creo que queda claro que esta derivada parcial sería 2a por z. ¿Todos lo ven? ¿Todos lo observan? ¿O quieren que lo hagamos paso a paso? Profe, ahí se aplica, digamos, claramente, ¿verdad? El paso de cada uno de los que hicimos anteriormente, ¿verdad? Correcto. Mira que hacemos primero este por este, esta derivada parcial es 0. Porque mira que no tengo ninguna dependencia z. Este por este, esta derivada parcial se hace 0 porque no tengo ninguna dependencia z. Y luego me queda este por esta derivada parcial sí la puedo hacer, que es en realidad 2az. Uy, me hace falta aquí un paréntesis. Entonces vean que mi vector de campo eléctrico es, recuerden que todo vector es una componente en x en dirección y más una componente en y en dirección j más una componente en z en dirección k. Entonces el vector de campo eléctrico es la componente en x nos dio 2ax. 2 por a por x. Menos más la componente en y, pero la componente en y nos dio menos 6 por a por y en dirección j. Más 2 por a por z, que es la componente en k. Esto es una función literal. Esto es una función vectorial. Lamentablemente ustedes ¿Profe? sí ven un poquito esto, pero no lo ven tan a profundidad. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, es que digamos, en la parte de A, bueno, de 2xa, igual ponemos la I, ¿verdad? E igualmente en 2az ponemos la K. Correcto, gracias por avisarme. Se me olvidó eso. Ahora sí, creo que ya estamos en pastos. Entonces, como decía la compañera, al profesor solo les vio los vectores unitarios. Al profesor le fueran puesto menos 0,8 puntos por no poner los vectores unitarios. Entonces, recuerden. Listo. Ya tenemos la primera parte. Vean que no era muy difícil, en realidad era relativamente sencillo si uno entendía el concepto. Ahora, la parte B. Parte B. En la parte B, te dicen, hey, se mide que el trabajo realizado por el campo, por una carga de prueba, entonces, voy a poner Q0, yo te bautizo carga de prueba. Tiene 1,50 por 10 a la menos 6 coulombs, microcoulombs. Entonces resulta ser que voy a hacer trabajo desde, ojo, voy a comenzar desde 0,0,0.2. Vean que aquí yo voy a usar punto decimal para separar la coma, para que no se enrede con este punto. Esto es coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Yo voy a trasladar mi partícula de carga desde esa posición hasta el origen. 0, 0, 0. Vean lo que es el problema. Les dicen, bueno, vamos a mover la partícula desde ese punto hasta el origen. Si se acuerdan de física 1, yo podría decir, mira, este es mi vector posición inicial. Mi posición inicial y este es mi posición final. Bueno, resulta ser que mover esa carga de prueba conlleva a que el campo eléctrico haga un trabajo de trabajo de ir de inicio hasta final de
6,00 por 10 a la menos 5 julios. La pregunta es, calculemos A. Entonces, bueno, la santísima, ¿qué hago? Bueno, ¿qué herramientas me da el curso para resolver el problema? Estamos hablando de un trabajo. Ok, perfecto. Según la fórmula del trabajo en el libro es la integral de inicio a fin de f punto de s. Pero vimos también un repaso que f es simplemente la carga de prueba por el campo eléctrico. O sea, el trabajo eléctrico, eso lo demostramos hace una semana, es simplemente de hecho le llamamos DL, en realidad. No es. No es respuesta a la notación. Resulta ser, si recordamos que este trabajo nos daba una energía potencial. Pero bueno, nosotros lo definíamos de esta forma. De hecho, lo hicimos al inicio de clases. Esto debería dar menos Q por V final menos V inicial. Eso es el resultado de la integral. De hecho, esos pasos extra no hacían falta hacerlos. Bastaba con fijarme en esta fórmula. Entonces, listo. Porque, ojo, vean. Esta es la fórmula que ustedes tienen que tener anotadas en el libro. Bueno, en su formulario. Profe, ¿cómo hago el formulario para ese examen? Bueno, no hace falta leerse todo el libro. No, idealmente ojalá se hayan leído cada capítulo y hayan entendido entender. Pero entonces váyanse al final del capítulo del libro y ahí está el resumen con las fórmulas importantes. Entonces vean, la fórmula dice que la integral, bueno, el trabajo de ir del inicio hasta el final es simplemente menos la carga por la diferencia del potencial desde el final hasta el inicial. Y bueno, esto es una fórmula. Quiere decir que yo puedo meter valores en esta fórmula. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues el trabajo me lo dan. Yo sé cuánto vale esto. Yo sé cuánto vale esto. Esto me lo da el programa. El trabajo está en joules. Esto yo lo sé. Esta carga yo sé cuánto es. Esto no lo tengo, pero sí tengo la fórmula. Vamos a ver. Cristian, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, una pregunta. Lo que está dentro del paréntesis, ¿son V o es R? Esos son Vs. Son Vs. Ok, gracias. Son potenciales. Vs. Entonces recuerden que el trabajo está asociado con los potenciales. Entonces, bueno, vean que yo sé que la fórmula de V es A por X cuadrado menos 3Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, por ejemplo, vean que yo tengo que mi punto R inicial es 0 en X, 0 en Y y 0.250 en Z.
Es decir, yo puedo evaluar ese punto en esa función potencial. Si yo evalúo, tengo el v, no cualquier u, porque va a ser el v inicial, va a ser a por x cuadrado, pero x en este caso va a valer 0, menos 3 por y cuadrado, pero y cuadrado, bueno, tengo que doblar en y, pero y es 0, o sea, 0 al cuadrado, más z al cuadrado, pero z al cuadrado vale el inicio de 0,250. Entonces yo sé que mi potencial en ese punto vale a por 0,250 al cuadrado. Es como evaluar una función. Ok, ¿cómo vieron este ejemplo de evaluación? ¿Todos me siguieron? En mi parte todo bien. Ahora, hagamos lo mismo. Yo sé que mi R final es el origen. 0, 0, 0. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Esto ustedes lo van a ver un poquito más adelante en su curso de cálculo 2, que son funciones de varias variables. Entonces, si yo evalúo esto en mi V, voy a obtener entonces un V final, porque estoy evaluando en mi R final. Entonces, sería A, evalúo en X cuadrado, pero X en este caso va a valer 0 al cuadrado, menos 3Y cuadrado, o sea, 3 por 0 al cuadrado, porque Y también es 0, más Z al cuadrado, o sea, entonces, vean que mi potencial final les va a dar 0. Porque 0 al cuadrado, 0. Menos 0, 0. Más 0, 0. Entonces, vean qué curioso. Me queda que V final menos V inicial es 0 menos V inicial. Hagámoslo con colores. V final menos V inicial. Entonces, A por 0,250 al cuadrado. O sea, V final menos V inicial sería menos A por 0,250 al cuadrado. Y bueno, pues me devuelvo y digo, ok, son que ya tengo el delta V. Entonces, la fórmula que yo estaba usando era esta, trabajo. Trabajo es el trabajo de ir de inicio hasta fin era menos la carga por el V final menos el V inicial. Esto era el trabajo. Entonces digo, ah, perfecto, vamos a ver. Esto es esto. Lo puedo meter acá. El trabajo, ya te lo decían, el trabajo es de 6,5, 6,00 por 10 a la menos 5 igual a menos Q, pero Q era 1,50
por 10 a la menos 6. Y ahora v final menos v inicial, o sea, menos a Profe, la carga es, bueno, Q es a la menos 6, ¿verdad? correcto. Porque estamos usando micro. Entonces, vean que entonces me queda 6.00 por 10 a la 5 igual a menos por menos más, o sea, a por 1,50 por 10 a la menos 6 por al cuadrado. Entonces, vean que entonces yo ya puedo despejar A. Vean que esto y esto están multiplicando A. Pasan al otro lado a dividir. Entonces, vean que obtengo lo siguiente. Obtengo entonces, si yo meto esto en la calculadora, vean que les debería dar como 640 volts por metro. Eso serían las unidades. Y esta sería la parte B. ¿Qué tal vieron la parte B? A ver, con la uva. Ok, Jimena. Si esto fuera, digamos, un ejercicio de desarrollo, ¿no podría saltarse, digamos, los dos últimos pasos que hizo y despejar con la calculadora? Correcto. Ok. Ahora, parte D. No, la parte D lo vamos a... La parte D y la parte E la vamos a obviar. Pero la parte C sí la vamos a hacer. Porque, ojo, si ya tenemos A, ya podemos calcular el campo eléctrico en ese punto. La parte C es calcule E en el punto 0, 0, 0.250. Pero bueno, ustedes saben que el vector de campo eléctrico nos había dado, nos había dado, era mira, me hace falta, se dieron cuenta que me hace falta un menos en todo el problema. Entonces, a la respuesta aquí había un menos. No cambian, en realidad no cambia mucho, pero sí, no, sí es bueno tener en cuenta esto. Entonces, vean que nos había dado esto en realidad. Entonces, vamos a ver, voy a copiar esto. Control C, espero que funcione. Profe, entonces cambian los signos, Sí, solo los signos cambiaron porque se me olvidó poner el menos de fórmula. pero cambian los signos en el campo eléctrico, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora sí, vean que el campo eléctrico nos había dado. Entonces, menos, más, y aquí sería menos.
Entonces, ahora sí, evaluemos el campo eléctrico en ese punto, en el punto 0, 0, 0.250. Pues sería menos 2 por A por X, pero X vale 0. 0. En Y. Más 6 por A por Y, pero Y vale 0. 0. En dirección corta. Menos 2 por A por Z, pero Z vale 0.250. En dirección K. Entonces vean que al final, entonces, el campo eléctrico en ese punto, eso es 0, 0, eso sería menos 2 por A por 0.250 en la dirección de K. Pero vean que A lo demostramos en la parte pasada y era menos 2 por A, pero A es 640 según el cálculo, por 0.250 y hemos encontrado el campo eléctrico en ese punto. Y esa será la respuesta. Entonces, vean, este problema está muy, muy lindo porque podemos repasar varias cosas. Ok, ¿cómo vieron el ejercicio?